Buenas tardes, queridos amigos. Junto a Alejandro V. Nos encontramos en el Centro de Formación em, Política y hoy vamos a seguir con las clases de Filosofía Política. Estamos estudiando a John Locke, en particular su obra Segundo Tratado de Gobierno Civil de 1690. Y hoy comenzaremos con la lección número 5, que habla sobre la esclavitud. Bien, básicamente vamos a señalar en forma somera cuáles serían los objetivos de aprendizaje de esta lección, que serían, número uno, comprender por qué la libertad es un derecho natural inalienable. Número dos, distinguir entre formas legítimas e ilegítimas de pérdida de la libertad, según Locke, evidentemente. Tres, analizar las implicaciones éticas de la esclavitud voluntaria, evaluar las formas modernas de esclavitud y su dominación. Y cinco, aplicar estos principios a la defensa de la dignidad humana en el liderazgo político, ¿ya? De forma aplicada. Bien, básicamente vamos a hablar en este caso del dilema que existe entre el dilema de la libertad absoluta. Como ejemplo, vamos a poner a María. Supongamos que María es una señora, bien, que tiene hijos, tiene 3 hijos, todos chiquititos, y de pronto María queda viuda, le embargan su casa, queda sin sustento, sin casa, está embarazada ya de un cuarto hijo, de 8 meses, ¿ya? Lamentablemente no puede trabajar por su condición, ya está a punto de ser mamá, y vive en una zona despoblada, no hay alimento, el clima está en contra suya, digamos, hay una unas lluvias torrenciales terribles, no hay que comer, no hay trabajo, tiene 4 hijos, no tiene esposo y tiene un hijo en camino. Sin embargo, hay un señor, un hacendado, ¿ya? Que tiene una gran propiedad, una persona con muchos recursos de ese lugar, y le dice lo siguiente: estimada señora María, yo veo que está muy complicada con su situación y le propongo el siguiente trato. Yo me voy a encargar de la educación de sus hijos. Ellos van a ir a la escuela, ya van a tener su educación básica, secundaria y universitaria, su alimento a tiempo todos los días, su vestimenta y lo mismo para usted y para su bebé. Bien. Sin embargo, lo único que yo le voy a pedir, bien, es que usted trabaje para mí sin sueldo, de por vida, bien, y tiene que obedecer todas mis órdenes. O sea, básicamente, entrar a un estado de esclavitud. Bien, la consulta es: ¿será lícito ese contrato? ¿Una persona libre puede voluntariamente ceder su libertad para ser esclava de otra de por vida? Bien, si somos libres, se supone que en teoría debiésemos tener la libertad de esclavizarnos, ¿o no? Ese es el dilema ético con el cual se encontró Locke en su tiempo, en el cual efectivamente la esclavitud era una institución, bien, y lo había sido a lo largo de miles de años. Ya, por tanto, quizás hoy podríamos decir la esclavitud está mal, pero en ese momento era algo normal. Bien. En- entonces no era fácil para Locke en ese momento plantear estas situaciones. Bien. Eh, Locke básicamente da una frase, una respuesta categórica que iba a cambiar para siempre nuestra comprensión de lo que conocemos como la dignidad humana. Bien. Él dice que básicamente a la respuesta, ¿puede alguien dentro de su libertad ceder su libertad a otro? Es decir, ser esclavo. En otras palabras, ¿las personas libres tienen la libertad de poder esclavizarse? Y la respuesta de Locke básicamente es no, un categórico no. Bien, nadie puede venderse como esclavo, ni siquiera voluntariamente. ¿Ya? Y vamos a estudiar por qué Locke dice estas afirmaciones. Bien, básicamente Locke, al contradecir siglos de pensamiento y de tradición en este sentido, en el tema de la esclavitud, ¿ya? Él dice que su argumento base, ¿ya? Es que el estado natural del ser humano, ¿ya? Es un estado de libertad. El humano no nace esclavo, ¿ya? El ser humano nace libre, por tanto tiene un derecho inalienable, ¿verdad? Es decir, que no se puede quitar,
que viene intrínseco en el ser humano, innato, ¿ya? De ser libre. Los seres humanos nacen libres. Bien, por tanto, ninguna persona puede perder lo que es de la naturaleza, ¿ya? Lo que la misma naturaleza le ha dado. Es decir, él básicamente ¿ya? Une la libertad, ¿ya? Con el ser. Por tanto, si yo, para perder mi libertad, tendría que dejar de ser. Y el ser humano no puede dejar de ser. Por tanto, no puede perder su libertad. ¿Bien? Ni de forma voluntaria, ni de ninguna manera. Ahora, fácticamente, ¿cierto? En la práctica, efectivamente a uno lo pueden secuestrar, lo pueden tomar prisionero, etcétera, ¿ya? Pero en la teoría, ya todos los seres humanos nacen, ¿cierto?, libres, y esa libertad no puede ser tomada, no puede ser quitada, ni aún por uno mismo. No podemos vendernos como esclavos. Bien, Aristóteles, por ejemplo, decía lo contrario, ¿ya? Decía que algunos humanos nacen, ¿ya?, para ser esclavos, son esclavos por naturaleza. O sea, al revés, ¿ya? Por tanto, Locke no estaba diciendo algo que era baladí, estaba contradiciendo más bien miles de años de conocimiento, de tradición, en este caso la autoridad del mismo Aristóteles. Bien, Hobbes justificaba el estado de esclavitud, ¿ya?, pero simplemente en el caso, o solamente en el caso de guerra, es decir, en el caso de los prisioneros de guerra, ¿ya? En general, la tradición de la esclavitud se veía como algo bastante normal en los tiempos de Hobbes, ¿bien? Y por tanto, él en este sentido rompía un paradigma al tratar estos temas y argumentarlo de esta manera. Supongamos que tenemos, y volvemos al ejemplo, ¿cierto?, de la isla, ¿ya?, de estado de naturaleza, y en esa isla llegan 100 personas, todas con profesiones distintas. Hay médicos, abogados, arquitectos, diferentes oficios, carpinteros, zapateros, vendedores, etc. ¿Ya? La pregunta acá sería, ¿quién tiene el derecho de dominar a los otros? ¿De mandar a los otros? Bien, Locke dice que ninguno, ya que todos nacen libres e iguales. Bien, por tanto, ninguno tiene una condición natural, ¿ya?, de gobernar o de dominar por sobre los demás. Bien, básicamente Locke también argumentaba que las profesiones, el tipo de familia de cual tú provengas, la raza, etcétera, y cualquier otro factor cultural, ¿ya?, o biológico no alteraba el estado de igualdad de las personas. Por tanto, una persona, un médico, un abogado, era tan libre, ¿ya?, como una persona que tal vez es un campesino que no tenía estudio, ¿ya? Entonces, para él, el tema del mérito, el estudio, o los diferentes tipos de circunstancias, de profesiones, de condiciones que podamos tener como seres humanos, no permite, ¿ya?, que unas personas gobiernen sobre otras, ya que esto violaría el principio básicamente que establece de que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Bien, sin embargo, ¿cuál es la única instancia o circunstancia en la cual Locke permite, o según él es legítima, ¿ya?, la pérdida de la libertad por parte de otra persona? Y Locke nos va a señalar en su obra, en el tratado, ¿verdad?, de que solamente hay una situación, según él, ¿verdad?, donde alguien podría perder su libertad legítimamente. O sea, estaría ajustado, digamos, a algún tipo de justicia en este sentido, ¿ya? Y es básicamente el escenario del agresor. ¿Cómo sería esto? ¿Ya? Número uno, cuando una persona, ¿verdad?, ataca a otra ilegítimamente con el fin de matarla. En general, ¿cierto?, podemos aplicar aquí el estado de guerra. Cuando hay una guerra, ¿verdad?, unos quieren matar a los otros, básicamente. Por tanto, las personas que son cautivas, los prisioneros de guerra, ¿ya?, básicamente perderían su libertad, ¿bien?, porque ellos, al intentar realizar una acción que va contra la vida, ¿ya?, de las otras personas, en este caso, al ser detenido, ¿ya?, encarcelado, preso, ¿bien?, esa persona estaría en manos de este vencedor, por lo cual la respuesta proporcional, en este caso el castigo proporcional, sería la muerte, porque esa persona está asesinando gente. Probablemente puede haber sido detenido
después de haber matado a muchas personas. Bien, por lo tanto, la pena en este caso sería la muerte. Sin embargo, estando en las manos de este aprensor, ¿ya? De quien detuvo, de este vencedor, bien, este vencedor no estaría obligado, ¿ya? A ejecutar la pena capital, ¿ya? A matar a esa persona, sino que teniendo misericordia podría cambiar el castigo, como por ejemplo dejarlo preso de forma perpetua. ¿Mm? En ese sentido, sería el único caso donde la persona que perdería su libertad, ¿ya? Sin embargo, tampoco necesariamente llegaría a una condición de esclavo donde pueda hacerlo trabajar, sino simplemente perder la libertad, no necesariamente ser esclavo, ¿ya? Ahí hay una diferencia. ¿Ya? ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre la esclavitud tradicional y la esclavitud legítima de Locke? ¿Ya? Número uno, el origen, ya que esto se originaría solamente a raíz de como consecuencia, ¿ya? De una agresión injusta o ilegítima, ¿ya? La duración de esa esclavitud no necesariamente puede ser permanente, podría perdonarlo en cualquier momento, es decir, indefinida. Y ¿ya? El alcance de esa acción sería limitada a la reparación del daño. ¿Bien? Eh, permiso. Ya. Y el fundamento sería la justicia, ¿ya? No el capricho del vendedor, ¿ya? Perdón, del vencedor. Y finalmente el objetivo sería prevenir futuras agresiones. En el fondo es una cosa de legítima defensa, básicamente. Bien. Esto, muchas ocasiones que sucedía en el tiempo de Locke, el realizar esta acción era considerado incluso un acto de misericordia, ya que la alternativa era la ejecución. O sea, se prefería dejar a la persona presa por misericordia que ejecutar la pena capital. Bien, para Locke era de esta manera. La pregunta siguiente, ¿por qué la esclavitud voluntaria es imposible? Esa sería una pregunta. ¿Por qué para Locke, fuera de este caso excepcional, ¿verdad?, que es el estado de agresión, eh, la esclavitud sería imposible para alguien libre? ¿Ya? Y él responde básicamente por tres motivos. Número uno, él señala que la libertad, ¿ya?, es un derecho inalienable, ¿ya? Es decir, Dios nos dio la libertad, solo Dios puede quitarla. Bien, tampoco se puede transferir, tampoco se puede vender, porque es algo que es inalienable el ser humano. No se puede enajenar el ser humano de su libertad. Número dos, renunciar a la libertad sería renunciar a la humanidad. Claro, igual a la libertad, al ponerla como una parte de la esencia del ser humano, pone la libertad a la misma altura de la humanidad. Igual la libertad con humanidad. No puede haber una humanidad sin libertad, ¿ya? Por lo tanto, no se puede perder la libertad sin perder la humanidad. Y no se puede perder la humanidad porque somos humanos. Por tanto, sería en ese sentido imposible perder la libertad. Y número tres, ya dice que es un contrato sin consideración mutua. Y aquí hay una concepción un poco más jurídica, ya que en general ya los contratos son eh, para ambas partes, digamos, hay una reciprocidad en el contrato, ¿ya? Sin embargo, en el tema de la esclavitud no, ya que él señala que el amo, por ejemplo, no ofrece nada verdaderamente equivalente, ¿ya?, a la libertad, ¿ya? La persona desesperada no está en condiciones de negociar libremente, ¿ya? Por tanto, había un vicio, ¿bien? Perdón. Y finalmente porque viola el principio de equidad en los contratos. No hay dos partes iguales, ¿ya? Se supone que un contrato es un acuerdo entre dos partes, ¿ya? En este sentido, las partes al menos tendrían las condiciones iguales de negociar, es decir, tendrían voluntad, ¿sí?, y una serie de características que son necesarias para que el contrato se perfeccione, ¿bien? Esto no lo tendría entonces la persona que está con una desesperación, ¿ya? Por lo tanto, esa situación extrema no permitiría que el contrato se perfeccionara, ya que estaría adoleciendo de vicios de nulidad por no tener una eh, condición de equidad al momento de contraer ese contrato. Bien. ¿Tenemos casos de esclavitud voluntaria actualmente? ¿Ya? Algunos podrían señalar que sí, otros que no, pero hablemos, por ejemplo. ¿Qué tal de las personas que debiendo dinero,
ya deciden trabajar para otro sin sueldo. ¿Ya? Ahí hay un tema, ¿ya? Cuando deben. El caso clásico, cuando la persona no tiene para pagar la cena, ¿cierto? Y decide lavar los platos. Ahí no sería exactamente lo mismo porque es algo momentáneo, es un momento, pero supongamos es una deuda mucho más grande. ¿Ya? Esto se da mucho en todos los lugares donde existe el crimen organizado, ¿ya? Y hay un Estado fallido, ¿ya? Por tanto, el crimen organizado ocupa espacios del Estado donde el Estado no está presente, y si no está presente no se pueden garantizar ciertos derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, yo puedo dar mi caso, donde en mi barrio yo veo que hay personas que son esclavos, literalmente son esclavos, ¿ya? Porque son drogadictos que en su momento ejercían cierta labor como de soldado, ¿ya? Cuidar una esquina, ¿cierto? Ver que no venga la policía, etcétera. Bien. Y en su momento, por ejemplo, lograron acceder al domicilio de la persona que vende la droga, o se les dejó una cantidad relativamente importante de droga y se la fumaron o se la robaron. Posteriormente, estas personas las persiguen, las atrapan, bien, y los dejan trabajando gratis. Y si no trabajan, simplemente sucede, pues les puede suceder algo peor. Entonces deciden trabajar gratis. Y a lo mejor no habiendo ejercido, por ejemplo, un robo contra su jefe, digamos, su jefe criminal, ¿ya? Probablemente yo también he visto que se les paga, ¿ya? Se les paga a esa labor de soldado con droga. Bien, droga que necesitan para poder vivir, porque si no le tienen crisis y finalmente tienen síndromes ahí de abstinencia. Por tanto, esas personas no tienen un contrato de trabajo, no reciben un dinero, no van a recibir un dinero, no reciben alimentos, no sé, pero tienen que estar, ¿ya? Y lo están por un tema de que necesitan la droga. Entonces, son situaciones, por ejemplo, muy similares a la esclavitud. Actualmente también en nuestro país, en Chile, tenemos gente que es traficada, ¿ya? Traficada desde otros países, con promesas, ¿verdad?, de venir a trabajar, etcétera, y son mujeres y se les lleva a un departamento y ahí se las obliga a ejercer la prostitución y no pueden salir y tampoco se les da un sueldo, se quedan con todo el dinero. ¿Bien? Eh, Eso también es una forma de esclavitud moderna y sucede hoy, y no un caso. Hay empresas de eso, empresas criminales claramente, pero existen. ¿Bien? Eh, También hemos visto casos de gente esclava, literalmente, extranjera, que la tenían para trabajar en un campo y no le pagaban nada. Simplemente la persona sobrevivía ahí y tenía alimento. ¿Bien? Entonces, hay muchos casos. Ya yo estoy hablando de mi país, de mi barrio incluso. ¿Ya? Eh, Caso 2. ¿Ya? Caso número 2. El contrato de servidumbre. ¿Ya? Esta es la situación. Carmen acepta trabajar 10 años para una familia a cambio de un pasaje a Estados Unidos y alimentación. Análisis, según Locke. Si Carmen, ¿qué pasa si Carmen no puede terminar el contrato? Número 2. Si las condiciones son inhumanas. ¿Ya? Podría ser legítimo si tiene términos claros y dignos, y podría ser legítimo si Carmen mantiene derechos básicos. Pero si no, ahí tenemos un caso, ¿cierto?, de tráfico humano. Generalmente se ocupan este tipo de promesas. Te voy a dar un país y después llegan a un lugar y tienen que ejercer generalmente labores relacionadas al crimen organizado para poder pagar esa deuda. O si no, lo amenazan de perder su vida y lo golpean. Es terrible. Pero hoy día sucede mucho eso. Locke anticipa un argumento moderno, ¿ya? Se anticipó a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando alguien elige la esclavitud porque las alternativas son peores? Sí, generalmente cuando están entre la vida y la muerte, ¿verdad? La desesperación no hace válida la esclavitud. Si alguien está tan desesperado que ve la esclavitud como su mejor opción, entonces, número uno, según Locke, la sociedad ha fallado en proteger sus derechos básicos. Número dos, no hay verdadera libertad ya de elección, sino que es por coerción, por lo tanto, ese contrato adolecería de un vicio. Bien. Número tres, el supuesto amo se aprovecha de la vulnerabilidad. Y cuatro, es deber de la comunidad crear alternativas dignas. Bien.
Eh, formas ilegítimas de esclavitud. La esclavitud que Locke condena absolutamente es, número uno, la esclavitud por conquista injusta. Esto es, cuando en guerras de agresión ya se capturan personas para hacer esclavos. Esto lo vemos hoy muy presente en lo que se denomina reclutamiento forzoso. Por ejemplo, en las selvas de Colombia, ya el límite con Venezuela, hay grupos armados y guerrilleros paramilitares, bien, declarados como terroristas, narcoterroristas también, que visitan pueblos y reclutan niños. Simplemente invaden un lugar y se llevan a los niños, ejecutan a los padres para formar niños guerrilleros. ¿Ya? Eso, por ejemplo, sería una forma, según Locke, ya de esclavitud injusta. ¿Ya? No hay justificación dentro del derecho natural, ¿ya? Y las invasiones territoriales con fines de dominación, bien, también son un crimen de lesa humanidad. En ese tiempo no lo eran, como ahora, ¿ya? Pero Locke se anticipaba a este argumento, visionariamente. Un ejemplo histórico para él, ¿cierto? Sería la conquista europea en África, ¿ya? Y muchas otras guerras. La esclavitud hereditaria. Los hijos no heredan los pecados de los padres, ¿ya? Por tanto, la esclavitud hereditaria sería algo ilegítimo, injusto, contrario al derecho natural, bien, ya que las personas nacen libres, independientes sean hijos de un esclavo. Las personas nacen libres, bien, y esto también es bíblico incluso. Dentro de la Biblia, los hijos no estaba prohibido que los hijos recibieran condenas por los hechos cometidos o los delitos cometidos por sus padres. ¿Ya? El derecho penal, ya se tenía la noción de que el derecho penal era personalísimo, es decir, solamente puede pagar la persona, no puede pagar un hijo, un pariente, incluso aunque uno quisiera sustituir a una persona porque la quiere mucho, lo que sea, ya, y pagar otro la condena, no se puede. El derecho penal lo paga, es personalísimo, sola, única y exclusivamente la persona que comete el delito es la que tiene que pagar la sanción. Por tanto, este tema de la esclavitud hereditaria Locke la rechazaba absolutamente. ¿Ya? Cada persona nace libre independientemente de su origen, ¿ya? Y no hay razas esclavas por naturaleza para Locke. Todos los seres humanos son iguales, igualmente libres. Bien, también rechaza la esclavitud racial a consecuencia de esto, ya que para él no hay razas superiores, ¿verdad? Los colores de piel no tienen ningún tipo de implicancia en tener más o menos libertad, ¿ya? Y básicamente dice que esto de las razas es una arbitrariedad sin ninguna base ni justificación en el derecho natural. La esclavitud comercial también la condena, ¿ya? Dice que no se pueden comprar y vender seres humanos, ¿bien? No se puede tratar a las personas como propiedad transferible, ¿ya? Como objetos muebles, ¿ya? Y porque ignora completamente este hecho, la dignidad humana, ¿bien? Por esos cuatro motivos, bien, Locke rechaza absolutamente la esclavitud. ¿Bien? Veamos un poquito de las formas modernas de esclavitud que podemos encontrar hoy, aunque algo habíamos visto. Bien, número uno, podemos encontrar la trata de personas, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, que básicamente es que las personas son obligadas, forzadas a trabajar, a prostituirse, a mendigar, etc. Bien, el trabajo forzado también es una forma de esclavitud. Bien, por ejemplo, aquí hay un gran dilema. La gente siempre dice, los presos deberían estar presos, ¿ya? Los delincuentes deberían estar presos y deberían trabajar para sustentarse su alimento, sus gastos pasivos, ¿ya? Lo cual, de forma sumera, parecería algo justo, legítimo, incluso algo hasta obvio, incluso, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que estas personas, ¿ya? Tendrían que realizar una labor que probablemente ellos, número uno, no quieran hacer, ¿ya? Y número dos, tal vez queriendo trabajar, no es el trabajo que les gustaría hacer. O sea, están obligados a hacerlo. Si bien una persona podría decir, no, yo quiero trabajar, pero no quiero hacer esto, ¿ya? Se encontraría entonces que tendría que obligarlo. Y si usted fuerza a alguien a hacer algo que no quiere, bien, sobre todo si es permanente en el tiempo, esa es una forma de esclavitud. Y la esclavitud está prohibida. ¿Ya? No se puede forzar a alguien a hacer algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso viola la dignidad humana. La esclavitud viola la dignidad humana.
Entonces, al perder la persona, por ejemplo, la libertad, ¿ya? La libertad no pierde, por perder su libertad, su dignidad humana, ¿ya? La dignidad es un estatus, ¿ya? No la pierde. Por tanto, eh, por más que usted haya cometido un delito, tal vez un crimen, y pierda su libertad y tenga que estar en un recinto penitenciario cumpliendo alguna pena de aflictiva, eso no quiere decir que usted, alguien le pueda ir y pegar, pues, y golpear, torturar, hacer daño, eh, vulnerar física o psíquicamente, ¿ya? Tampoco podían esclavizarlo. ¿Ya? Esclavizarlo es obligar a alguien a realizar una acción que no se quiere hacer. ¿Ven? Entonces ahí hay una complejidad, porque si nosotros queremos obligar a trabajar, básicamente lo que estamos haciendo son trabajos forzados, y el trabajo forzado es una forma de esclavitud. Bien, y se supone que nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos prohibida esclavitud por ser contrario a la dignidad humana, es decir, es violar un derecho humano fundamental, que es la libertad. ¿Ya? Entonces alguien dice, sí, pero está preso, claro, pero la pena es que esté dentro de un recinto y que no pueda salir de ahí. Esa es la pena. Por tanto, estando ahí, ya está cumpliendo la pena. Y hacerlo trabajar de forma forzada dentro de ese recinto, esa sería otra pena. Entonces, habría que distinguir si la pena es perder la libertad o la pena es el trabajo forzado. Porque usted también podría hacer un trabajo forzado, a lo mejor fuera de un recinto penitenciario. No sería obligación que esté encerrado. Podría ponerle una tobillera a lo mejor, ¿ya? Y obligarlo a ir a trabajar en un lugar. ¿Ya? Alguien dice, no, pero no podía trabajar porque es un delincuente. Entonces un delincuente tiene que estar preso. Claro, entonces esa sería la condena. Ahí usted tendría dos condenas. Por ejemplo, si lo hace, lo mete preso y lo hace trabajar, son dos condenas. Y nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos, ¿verdad?, establecido que, por ejemplo, el principio de cosa juzgada. Es decir, que hay una pena asignada a una persona, una condena, y esa condena, ese fallo, ¿ya? No se puede repetir de nuevo. O sea, yo no puedo condenar dos veces a una persona por el mismo delito. No se puede. ¿Ya? Y acá también lo que estaría en contra sería que yo no le puedo dar dos penas a una persona por un delito, porque eso sería contrario al principio de tipicidad, donde cada persona tiene que pagar por el delito que está previamente escrito y con una condena asignada al mismo. ¿Ya? Y es una condena por delito, no dos condenas por delito. Entonces, ahí hay una serie de complejidades que habría que revisar. Yo entiendo que las personas quieren hacer, o sea, que encuentran injusto que se tenga que alimentar a alguien por que más encima perjudicó a la sociedad, ¿ya? Pero en ese sentido lo que se tendría que hacer sería cambiar el ordenamiento jurídico y rechazar, por ejemplo, ciertas garantías a los derechos humanos y declarar que hay personas, por tanto, que no son humanas o que perderían esa humanidad en determinado momento. Pero hacer eso hoy, en estos tiempos, es bastante complejo, porque incluso nuestras constituciones están amparadas y comprometidas a resguardar los derechos humanos. Entonces, aquí hay un tema filosófico muy importante, que es bueno meditar y que es bueno tener en cuenta al momento de plantear, ¿cierto? Legítimamente, ¿cierto? Estas ideas, ¿ya? Está bien plantearlas, pero cuando uno plantea cosas, debiese también tener claro qué, qué, qué factibilidad existe de poder realizarla. ¿Ya? Porque de lo contrario, entonces serían como bravatas que uno dice por estar molesto. Pero yo he escuchado gente que quiere legislar esto de forma seria, no está molesto. Cree que tiene que ser así. Entonces, es por eso que estamos estudiando Locke, que es una persona que es la base del pensamiento liberal, del cual emanan, ¿verdad?, estos derechos humanos que conocemos hoy. Se basan en gran parte en el pensamiento de Locke. Bien, y Locke a su vez se basa en el pensamiento natural, o sea, no es que él descubrió los derechos humanos. Él expresó la idea de una forma bastante más clara en su tiempo, pero todo esto y él mismo se basan en el derecho natural, que a su vez es el derecho que nosotros podemos encontrar en la Biblia, ¿ya? Que emanan de un creador,
¿ya? Desde la perspectiva cristiana o religiosa. Sigamos. El matrimonio forzado, también para Locke, es una violación a la libertad o una forma de esclavitud, ¿ya? Y aquí el ejemplo clásico son, ¿cierto?, estas niñas que, que, que les pactan los matrimonios con personas mayores y que se van, que dejan de jugar con la muñeca para ir ser la esposa de un tipo adulto. Entonces, también es visto como una forma de esclavitud y en nuestro ordenamiento jurídico está prohibido también, ¿ya? No así en otros lugares, incluso hay países o religiones que es perfectamente legal, incluso es hasta bien visto. Bien, y la explotación laboral extrema también es visto como una forma de esclavitud. Por ejemplo, trabajadores en condiciones tan precarias que no pueden irse, por ejemplo, para la casa, ¿ya? Y lo hacen trabajar en lugares inhóspitos, donde no hay, por ejemplo, transporte. Usted tiene que vivir ahí, básicamente, ¿ya? Y si hay malas condiciones, no hay alimentos, complicado, ¿ya? Eh, sigamos. Eh, los criterios de Locke para evaluar. ¿Cuáles serían los criterios de Locke para evaluar? Número uno, si hay coerción real, es decir, amenazas, engaño, desesperación extrema, etcétera, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Estaríamos hablando de que hay, podría haber un contrato injusto, por tanto, eh, no sería legítimo que una persona esté en estas condiciones. Número dos, puede que la persona, puede la persona irse, ¿ya?, de ese lugar, de esa condición, si lo decide, ¿ya? Porque alguien podría decir, no, hay gente que quiere estar así. Pero la pregunta es, ¿puede realmente irse ahí? ¿Bien? Tres, ¿mantiene sus derechos básicos y su dignidad humana en las condiciones que están? Cuatro, ¿hay reciprocidad equitativa en el intercambio? ¿Bien? Esas son las preguntas que Locke plantea para ver si estos estados en los cuales se encuentran las personas efectivamente son un estado de esclavitud, y si existe un contrato ilegítimo también, eh, eh, injusto, que le esté permitiendo estar en esa condición. Bien, ahora en la práctica, ¿cuáles serían las condiciones que nosotros tenemos como líderes, ¿ya?, en las cuales podemos aplicar, ¿ya?, esta enseñanza? Número uno, para el ejercicio del poder político, sería combatir la esclavitud moderna. Eso es lo que podemos nosotros hacer. ¿Cómo? Número uno, identificando las formas contemporáneas de dominación ilegítima. Y ya lo habíamos hablado, como la trata de personas, ¿verdad? Los trabajos en condiciones de vulneración extrema, etcétera. Bien, número dos, evitar crear dependencia extrema. ¿Cómo evitamos que los políticos creen formas sutiles de dominación? Y esto es muy importante porque ya pasamos del plano criminal, ¿ya?, a un plano de una dominación que quizás es más sutil, que no podemos ver, ¿ya? Pero puede que eh, ya no una persona, sino un Estado o un gobierno esté creando condiciones en las cuales pueda tener un pueblo completo, un país completo, un Estado sometido, esclavizado, ¿ya? O yendo en esa dirección. Permiso. ¿Cuáles serían estas condiciones? ¿Ya? La pregunta clave sería, ¿cómo evitamos, ya, que las políticas de nuestros gobernantes creen formas sutiles de dominación? Bien, Locke plantea ciertos principios. Número uno, la asistencia social debe empoderar, no crear dependencia permanente. Es decir, acá hablamos sobre lo que se denomina, permiso, lo que se denomina el asistencialismo. El asistencialismo debiese de ser una ayuda temporal, en primer lugar, temporal, ¿ya?, para solucionar urgencias, ¿ya?, urgencias sociales. Pero nosotros como políticos, ¿verdad?, no deberíamos estar de acuerdo, ni mucho menos fomentar, ¿ya?, políticas que tiendan a que la gente se acostumbre, ¿ya?, a depender, ¿cierto?, de estas ayudas. Porque ahí lo que estamos generando son condiciones leves y sutiles de dependencia que van coartando y van minando la libertad de las personas. Número dos, regulaciones, pero las regulaciones no deben atrapar a las personas en situaciones sin salida, ¿ya?
Es decir, no crear condiciones legales para que las personas queden entrampadas, para que no puedan, por ejemplo, trabajar, no puedan hacer sus, sus actividades, y lo vemos mucho en hoy para ejercer prácticamente cualquier actividad. Toda regulación, por principio, ¿ya? Es para cerrar un mercado. Toda regulación. ¿Ya? No hay regulaciones para abrir un mercado. Pues si usted quisiera abrir un mercado, sería tan sencillo como, número uno, no regular, ¿ya? Ahí es libre, ¿ya? O quitar una regulación que ya esté. ¿Ya? Pero si usted quiere abrir un mercado, no puede regular. Por definición, la regulación viene a coartar, ¿ya? En mayor o menor medida, bien, un mercado, en lo que sea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que hoy es bastante libre, ya yo sí, bastante libre, el tema de las ferias, ¿ya? Que es como el reducto que nos viene quedando de libre mercado. ¿Ya? Entonces las ferias son ferias libres, de hecho así se llaman, ferias libres porque si bien hay un lugar, una calle donde hay un horario en el cual pueden ir y trabajar, las personas ahí ejercen sus labores de forma bastante libre, ¿bien? Tanto en el tema de impuestos, tanto en el tema de la forma en la cual lo van a hacer, pero supongamos que mañana dicen, vamos a regular las ferias en el sentido de que las personas tengan que tener ciertos cuidados y controles de calidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a cerrar. ¿Por qué? Porque yo puedo poner una ley, por ejemplo, que todas las papas tienen que estar lavadas, ¿ya? Con una solución X, ¿bien? Por tanto, voy a tener que fiscalizar toda norma, ¿verdad? Que no tiene una sanción, es ley muerta, letra muerta. Por tanto, los que no tengan las papas lavadas con la fórmula X, con la sustancia X, ¿ya? Va de la sanción de que se les va a multar. Bien. Entonces, echan la norma, la regulación, ¿ya? Eh, Va al inspector, y las personas que no fiscalizadas se perciben como quien no cumplieron con la norma, por tanto, tienen una multa y posteriormente no pueden vender, se les quita el permiso, por ejemplo, para la patente, ¿ya? Para poder vender. ¿Ya? Ahí sucede, ¿cierto? Una regulación que limita, y lo que va a suceder es que probablemente los que no tengan el tiempo, el personal, el dinero, el material, etcétera, para cumplir con esta norma, no van a poder vender papas. Lo van a hacer un tiempo, pero posteriormente ya definitivamente no van a poder hacer. Bien, entonces, necesariamente, toda regulación es para coartar, ¿ya? Un mercado, para menguar un mercado en términos de libertad. Toda regulación, las regulaciones son para eso. ¿Ya? Si lo ponemos del otro punto de vista, del punto de vista positivo, las regulaciones son para crear monopolios a favor de uno en desfavor de otros. Bien, entonces, por tanto, nosotros como liberales no deberíamos entrar a realizar este tipo de regulaciones, mucho menos a hiperregularizar, ¿cierto?, los mercados. Hay regulaciones que son realmente asfixiantes. A ver, yo le voy a mencionar un caso. Bien, tengo una persona que quiere poner una farmacia. Bien, entonces me voy a la norma, ¿cierto? Los permisos sanitarios, a la ley de salud, ¿cierto? Etcétera, a las normas, las resoluciones, etcétera. Y usted se da cuenta que realmente usted tiene que tener un protocolo bastante largo, ya complejo, evidentemente asociado a costos, porque toda regulación va asociada a costos. Y lo que está buscando es que favorecer a unos en desmedro de otros, ¿ya? Que unos puedan ejercer la actividad y no los otros, porque encuentran que hay muchos. Quieren cerrar el mercado y quieren repartirse en forma de monopolio. Para eso son las regulaciones, ¿ya? Para que no todos puedan hacer, para quitar libertad. Entonces, si usted quiere poner una farmacia hoy, ¿ya? Quizás hace 100 años atrás, cuando no estaban las regulaciones, usted podía tal vez comprar medicamentos o hasta prepararlo usted mismo, tipo medicamentos complementarios, tipo hierbas, etc. Hoy, si usted quiere hacer eso, vender hierbas, por ejemplo, también tiene que cumplir con una serie de regulaciones que lo que hacen básicamente es disparar los costos, incrementar los tiempos, ya no solo los costos en términos de que tiene que comprar ciertos elementos, pagarle a gente que haga ciertas cosas. Lo mismo un jardín infantil, usted quiere poner un jardín, usted, la ley, la regulación,
Ya al principio usted ponía un jardín, usted era parvulario y su amigo parvulario ponían un jardín. Hoy día no, tiene que tener un director, tiene que tener un jefe de profesores, un profesor. Estas personas no pueden ser tampoco cualquier persona, no pueden ser, algunos pueden ser técnicos, otros tienen que ser universitarios, otros tienen que tener un magíster, ¿me entienden? Y eso por ley. La ley dice que tiene que ser así. Entonces, lo que hizo automáticamente es incrementar los costos. ¿Para qué? Para que los que puedan realizarlo sean solo algunos. Las regulaciones son para favorecer a unos en desmedio de otros, para cerrar el mercado y no permitir que los otros entren, para eliminar la competencia, para tener menos competencia. Hoy usted ve, por ejemplo, regulación en la política. ¿Ya? Anteriormente usted podía hacer un partido político, etcétera. Ya. Ahora usted va a tener que cumplir con ciertos requisitos de cantidad de personas, en cierta cantidad de lugares, en cierta cantidad de tiempo, que cada vez son más cortos los plazos, cosa que no pueda cumplir. ¿Ya? Con cierta cantidad de diputados, con cierta votación en los distintos regiones que usted pueda estar. Es decir, se ponen problemas, se ponen trabas, ¿ya? Para favorecer a unos, ¿a quiénes? A los que ya están, ¿ya? En desmedro de otros. ¿Quiénes? Los que quieren entrar. Bien, la regulación es eso. Creo que quedó claro en ese sentido. Bien, y nosotros como políticos liberales clásicos, bien, debiésemos estar permanentemente preocupados, ¿verdad?, de que no se hiperregule la sociedad en ningún área, en ninguna parte de las distintas áreas de la sociedad. Debiésemos estar muy atentos. ¿Por qué? Porque si se regula todo, como en Cuba, por ejemplo, usted en Cuba no puede ir a pescar. No puede ir a pescar. Porque si usted pesca, lo llevan preso. Usted no puede poner un manzano en su patio, que crezcan manzanas, y las manzanas venderlas. No puede hacer eso. Ya, porque está todo regulado. Tan regulado que lo que hicieron es dejar esclava a la gente. La gente no puede trabajar, no puede comprar, no puede vender libremente. Porque está todo regulado. Al estar todo regulado, lo hicieron esclavo. Porque tiene que pedir permiso. ¿Y a quién tiene que pedir permiso? Tiene que pedir permiso en tiempo, forma y en plazo, ¿ya? Al Estado, que es una oficina. Y créame que la oficina se lo va a dar a los que ellos quieran. Usted va a llegar temprano, con todo su documento en forma, etcétera, bien, y va a estar mucho rato, pero si viene el amigo de, va a pasar por al lado y va a tener el permiso, aunque no haya llevado nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se apropiaron de todo. Se apropiaron del mercado, se apropiaron del mar, se apropiaron de los árboles, de las frutas, se apropiaron de todo. Y al apropiarse de todo, necesariamente usted no tiene nada. Y si usted no tiene nada, usted es un esclavo. Y así se avanzó, no de un zapatazo, de regulación en regulación. O sea, ojo con las regulaciones. Nosotros como liberales clásicos siempre debemos estar muy atentos a cada regulación, porque cada regulación necesariamente va a quitar libertad. Y si le quitan libertad, lo están haciendo más esclavo. Bien. Tenemos que tener cuidado con las políticas públicas, ya que deben ampliar opciones, no limitarlas. Esto va un poco parecido con la anterior. Bien, esas políticas públicas que dicen vamos a mejorar tal cosa, vamos a mejorar esto otro, le pongo un ejemplo. En Chile, históricamente, yo siempre vi a mis profesores en marchas. La marcha de los profesores, la deuda histórica de los profesores, y cosas así, frases de esa índole. Incluso cuando pequeño me sacaban del colegio, y a todo el colegio nos sacaban para ir a una marcha de los profesores. Yo estuve en marcha de los profesores como con 10 años, porque sacaban al colegio completo. Nosotros caminábamos, no teníamos idea de dónde ni para qué. ¿Ya? Pero nos sacaban al colegio, permiso. Y era porque era una marcha de los profesores. Y toda la vida los profesores llorando. Toda la vida, hasta el día de hoy, profesor llorando. ¿Qué lloran? Que ganan poco. Que trabajan mucho y que ganan poco, que son mal pagados. ¿Ya? Toda la vida. Entonces, lamentablemente en mi país es una profesión que cuando usted dice a su papá, por ejemplo, quiero ser profesor, nadie lo aplaude. Pero si dice quiero ser ingeniero, puede que alguien diga, qué bueno. Quiero ser abogado, sí, qué bueno. Médico, también. Pero si dice profesor, incluso le preguntan, ¿y por qué profesor? ¿Ya? Porque está tan mal mirado, ¿ya? Ser profesor, porque es sinónimo de mal pagado, de prácticamente una persona que trabaja demasiado y le pagan poco, ¿ya? Entonces, si analizamos la profesión de profesor hoy en Chile, es una de las profesiones, ¿ya?, que está
tan regulada, que por ley usted no puede simplemente ser profesor independiente y tener un negocio como profesor. Por ejemplo, usted no puede en Chile arrendar una casa, ¿ya? Hacerla colegio para, sí, de primero a cuarto básico, primer nivel de transición, ¿ya? Como profesor. O sea, no puede juntarse con dos amigos y hacer clase ahí y poner una empresa X, ¿cierto? Colegio Chile limitada y hacer clase. No puede. Está prohibido. Pues está prohibido el lucro en la educación. Que el lucro es hacer un negocio. Usted no puede hacer un colegio y simplemente eh, vivir de eso. Porque se prohibió el lucro en la educación. Eso es lo que usted podría hacer, sería que ese colegio sea sin fines de lucro. Es decir, crearlo como una fundación, como una corporación, etcétera, pero sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces ahí sí, usted podría tener el colegio, quizás podría pagarse un sueldo, ¿ya? Pero no podría llevarse las utilidades, porque eso está prohibido. Bien, entonces, siendo así, básicamente lo que sucede, bien, es que un profesor, habiendo estudiado 5 años y teniendo un título que lo habilita para ejercer su profesión, puede hacerla, pero de forma muy limitada, porque no puede simplemente armar un colegio, porque está este tema del lucro en la educación. ¿Ya? Entonces, el, básicamente lo que sucede entonces al regular el mercado de esa manera es que esa licencia, esa profesión ya está coartada, está limitada. O sea, evidentemente, si está limitada, bien, eh, no va a poder sacarle todo el provecho que usted quiera a ese título. Imagínese si sucediera lo mismo con los abogados, pues, que los abogados dicen no al lucro no al lucro en el derecho. Por tanto, tendrían que hacerse una fundación para poder trabajar y limitarse a ganar un sueldo y no retirar la utilidad. O los médicos, si estuviese prohibido el lucro en la salud, no podrían haber clínicas privadas, tienen que ser públicas. O, si son privadas, sin fines de lucro, una fundación, donde usted tendría que hacerse un sueldo, podría hacerse un sueldo, pero no sacar la utilidad, al limitarse a ser autoempleado solamente. Entonces, estas políticas públicas que dicen vamos a hacer la educación para todo y todas, lo que hacen básicamente es invertir justamente ese tema y limitar a las personas de tal manera en que no pueden ocupar sus títulos profesionales. Bien, y después se quejan de que ganan poco. Bien. Eh, y básicamente lo otro es el respeto a la autonomía individual en las decisiones personales. ¿Ya? Es decir, siempre como políticos tenemos que preocuparnos, ¿ya? De que cada acto que, que hagan las personas deben ser respetados por nosotros, por la política, por la legislación, ¿ya? De respetar la autonomía individual en las decisiones personales, la autonomía de la voluntad. Bien, para los que son líderes, reconocer nuestro propio poder. ¿Cómo evitamos ejercer poder arbitrario sobre nuestros colaboradores o ciudadanos? Haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Respetamos la dignidad de quienes trabajan con nosotros? ¿Permitimos que otros disientan sin represalias? ¿Ofrecemos alternativas reales o solo obediencia ciega? ¿Reconocemos límites a nuestra autoridad? Es decir, como jefe, como encargado, como líder, reconozco que tengo limitaciones y que el que está, digamos, el subalterno o el seguidor o como sea, tiene la libertad de disentir en tal o cuales cosas o decidir hacer o no hacer respecto a las cosas que nosotros pedimos o decimos que hagan. Bien. Construir sistemas de libertad. ¿Cómo construimos sistemas de libertad? Con una pregunta clave. ¿Cómo diseñamos instituciones que protejan la libertad individual? Bien, vamos a dar algunos tips. Bien, podemos hacer un check and balance, ¿ya? Para evitar concentración del poder. Podemos poner protecciones constitucionales para grupos vulnerables, sistemas de apelación y revisión de decisiones, transparencia en el ejercicio del poder y rendición de cuentas. Es decir, básicamente volvemos aquí al mismo principio de Locke para garantizar que el Estado no oprima, ¿ya?
que como líderes nosotros tenemos que preocuparnos básicamente de limitar el poder. El liberalismo clásico es gobiernos limitados. Siempre nuestra preocupación tiene que ser cómo limitar el poder. Cada vez que surja un poder, ¿cómo lo tenemos que limitar? Vamos a hacer un club deportivo, ¿cómo limitamos que se concentre el poder en los dirigentes? Vamos a hacer una iglesia, ¿cómo limitamos el poder para que no se concentre en los dirigentes? Vamos a hacer un partido, ¿cómo limitamos el poder para que no se concentre en la directiva? Etcétera. Bien. Para finalizar, el principio de no dominación. ¿Qué es el principio de no dominación? Es básicamente que ningún ser humano ya debe estar sometido al poder arbitrario de otro. Eso es. ¿Ya? ¿Qué constituye un poder arbitrario? Por ejemplo, cuando el poder se ejerce sin limitaciones claras, legales, según el capricho personal del que manda, sin posibilidad de apelación o revisión, sin consideración por la dignidad del sometido y sin reciprocidad o beneficio mutuo. ¿Ya? Por eso son tan importantes dentro de las organizaciones que exista instancias, ya sea tribunales, internos, etcétera, que respeten el debido proceso, que respeten la posibilidad de poder apelar las sentencias que otorgan, etcétera. ¿Ya? Eso es muy importante porque si no lo hacemos, básicamente lo que estamos teniendo son esclavos dentro de nuestras organizaciones y no personas libres. Y sobre todo si queremos hacer, por ejemplo, organizaciones políticas, bien, con mayor razón debemos velar para enseñar como dirigentes, como líderes, que muchas veces el individuo ya va a estar por sobre la organización. Sus derechos son más importantes que la organización porque son inalienables. Es un derecho humano. ¿Ya? Nunca una organización debiese ser más importante que una persona. Nunca. Si es necesario echar abajo toda la organización, ya, para respetar los derechos de una persona, hay que hacerlo. Y mañana levantamos otra. ¿Cuál es el problema? Las organizaciones son entes jurídicos, son ficticios, no existen. Las personas sí existen. Bien, al revés de cuando nos enseñan que la organización es más importante, no sé si es por eso, hay que ocultar la verdad, hay que hacer cosas injustas, hay que hacerlo para que sobreviva la organización. No, no. La persona es lo más importante. Y si hay que desarmar y destruir 20 organizaciones, ¿ya? Porque estamos eligiendo entre la organización y la persona, siempre tenemos que elegir la persona. Porque la persona es lo más importante. Las personas son sagradas. ¿Bien? Y la organización tiene que estar para proteger y resguardar los derechos de esas personas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como líderes liberales clásicos, gente que cree en la libertad, y sobre todo si hay gente de trasfondo cristiano. Bien, las personas son lo más importante. Nunca violar los derechos ni pasar a llevar los derechos de otras personas por una organización o por un fin. Porque si es así, entonces nos ponemos de la otra vereda y el fin justifica los medios. Y eso, no, créanme, que nos puede llevar a justificar cualquier aberración. Aplicaciones, ¿cierto?, de estos principios. En la familia, por ejemplo, los padres tienen autoridad legítima sobre los hijos menores de edad. Ya llega a cierta edad en la cual pueden también emanciparse o tomar mayores decisiones, pero cuando están niños, en general, son los padres los que tienen este deber y pueden, de cierta manera, estar a cargo de otras personas. ¿Ya? Sin embargo, los padres no tienen un poder arbitrario para maltratarlos e destruirlos, todo lo contrario, para protegerlos, ¿bien? Y enseñarles a fin de que puedan ellos construir su personalidad, su individualidad y aprender cuáles son sus derechos hasta que lo puedan hacer por sí mismos. Bien, el objeto debe ser formar adultos libres y autónomos. Otra aplicación en el trabajo. Los jefes tienen autoridad sobre otras personas de forma legítima, ¿ya? Pero a lo mismo, al igual que los padres, no es un poder arbitrario, ¿ya? Sino que es más bien para ejecutar ciertas labores y dentro de un contexto del respeto a los derechos laborales, los derechos humanos, etc. Y sin embargo, eso tiene que ser a través de una reciprocidad en el acto. Es decir, que esta persona se obliga a recibir instrucciones, a ejecutar ciertas acciones, ¿cierto?, a obedecer, ¿ya? Y la otra parte se compromete ya a entregar una remuneración, por ejemplo, ya, a cambio de esos servicios. Es decir, no es un esclavo, es un trabajador, es distinto. ¿Ya? En la política, los funcionarios tienen autoridad delegada por el pueblo, ¿bien? Pero no tienen un poder personal sobre los ciudadanos individuales y eso está regido por la ley, ¿bien?
deben cumplir con la facultad, perdón, con el principio de legalidad, donde tienen que cumplir con lo que está estrictamente determinado por ley. Sus funciones están determinadas por ley, ¿ya? Un ministro de salud no puede ejercer, por ejemplo, mandatos sobre otras áreas, es en salud, en su cartera, ¿ya? Y así todas las personas, un alcalde no puede mandar en otra comuna, es en la suya, etcétera. Bien, para finalizar, vamos a hacer la siguiente reflexión. El valor de la libertad. ¿Por qué la libertad es tan importante? Locke nos ayuda a entender que la libertad no es solo una preferencia política, sino la base misma de la dignidad humana. Ya, sin libertad no podemos seguir nuestra propia razón, ya, porque tenemos que obligarnos a regirnos por lo que dice, piensa o hace otro. No podemos hacer elecciones morales auténticas, bien. No podemos desarrollar nuestro potencial humano. No podemos participar en la sociedad como un igual. No podemos proteger otros derechos fundamentales. Bien. Sin embargo, con libertad somos responsables de nuestras decisiones, podemos cooperar voluntariamente con otros, podemos perseguir nuestros propios objetivos en la vida, podemos contribuir al bien común, podemos resistir la injusticia cuando sea necesario. Bien. Eh, Hasta acá vamos a dejar la clase número 5. Vamos a mandar la lección al grupo y espero que haya sido de gratitud, perdón, que haya sido de provecho para usted. Bien, y podamos seguir estudiando la próxima semana la lección número 6. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.